Esta tarde, hermanas, vamos a hablar de Abigail. Abigail, una mujer de la Biblia, bella y sensata. Llevó a cabo un plan de paz y por eso la fiel Abigail pasó de ser la esposa de un necio a ser la esposa de un rey. El nombre de Abigail se deriva de dos palabras hebreas, padre y felicidad, y significa en español la felicidad de mi padre. Puede que ella haya sido la causa de felicidad en la casa de su padre, pero su matrimonio no debe haber sido feliz. Abigail estaba casada con un hombre rico y debe haber gozado de los beneficios de un estilo de vida opulento. Pero su esposo rico, Nabal, era descontrolado y cruel. Abigail era la encargada de una gran casa, tenía muchos siervos, quienes confiaban en ella y la seguían. Nabal, el esposo de Abigail, era de Maón y tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y esquilaba sus ovejas en su hacienda. Pero el hombre era rudo y de malas obras, y era del linaje de Caleb. El nombre de Nabal significa tonto e insensato. Maón y Carmel estaban en la zona desértica de Judá, para que sepamos el lugar, ¿verdad? ¿Dónde estaba ubicado? En la zona desértica de Judá. Nabal no se dio cuenta de que David y sus hombres habían estado protegiendo a sus pastores. David le envió 10 mensajeros y ellos le contaron a Nabal cómo ellos habían protegido a sus pastores. Pero él rehusó proveerles el alimento que los mensajeros solicitaban. Él incluso les gritó violentamente, como lo dice 1 Samuel 25:14. Nabal había insultado profundamente a David y David responde preparándose para una masacre. Imagínense eso, hermanas. Este hombre insensato no se había dado cuenta de que David y su ejército habían estado cuidando de los esquiladores, de los que tenían, los que estaban encargados de las ovejas de Nabal, y ellos los estaban protegiendo. Pero Nabal, cuando David manda a estos 10 jóvenes a pedirles que les proveyeran insumos para alimento, Nabal fue un déspota, ¿verdad? Él dice que quién era David y que quién era el hijo de Isaí. Él comparó a David con un esclavo prófugo e insinuó que era un simple fugitivo que huía de Saúl. Así que se pueden imaginar o no podemos imaginar, hermanas, cómo se sintió David cuando estos 10 jóvenes a los que él había mandado regresaron donde él estaba, diciéndoles todo lo que Nabal y cómo los había tratado. Entonces, David se enfureció tanto que preparó a sus 400 soldados y les dijo que iban a ir donde Nabal y iban a acabar con toda su casa. Podemos imaginarnos esto, hermanas, qué difícil, porque ellos estaban dispuestos a acabar con todo lo que había en la casa de Nabal. O sea,
con los sirvientes, que la verdad que no tenían nada que ver, por la insensatez y el cabezadura, porque la verdad es que Nabal era cabezadura, era un cabezadura, porque él pudiendo, o sea, ¿qué le costaba a él con tanto que tenía darle a estos hombres comida, que era lo que le estaban pidiendo? Y él, por su mala cabeza, por decirlo de alguna forma, y bueno, él, según la escritura, él siempre pues había sido un hombre así, ¿no? Como déspota, me lo imagino así como un hombre déspota. Así que ahí vemos en la imagen que va David con sus 400 hombres a la casa de Nabal. Pero uno de los criados de Nabal vio la necedad de su señor y le comunicó a Abigail, la esposa de Nabal, que su marido había ofendido a David. También le dijo que mientras ellos pastoreaban, los hombres de David habían sido muy buenos con ellos y nunca los habían tratado mal ni les había faltado nada en el tiempo que estuvieron con ellos. Por lo cual, Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Aquí vemos el sirviente de la casa de Nabal contándole a Abigail lo que había pasado, y vemos pues cómo están cargando a los asnos con esas provisiones que Abigail muy inteligentemente iba a llevarle a David. Abigail no solo fue inteligente y hermosa, sino también valiente. Hubiera sido una hazaña enfrentar a David y 400 de sus hombres que habían sido insultados y estaban decididos a vengarse con sus espadas en mano. Sin embargo, Abigail se acercó a David con diplomacia y humildemente le ofreció una ofrenda de paz. Abigail le había dicho a sus criados que fueran delante de ella y que ella los seguiría después. Así que los criados de Abigail se adelantarían a David para avisarle que llevaba provisiones para sus hombres. Como descendería por una parte secreta del monte, Abigail tal vez pensó que era importante hacerle saber a David que iba hacia él. Abigail fue una inteligente joven mujer que ayudó a su marido yendo en contra de sus deseos. Habló con gran diplomacia y perspicacia. Dios usó a Abigail para ayudar a David y animarlo. Abigail fue una mujer admirable. Ella sabía que la insensatez de su esposo, después que el empleado les contara todo lo que su esposo, cómo se había expresado, ella fue inteligente porque ella, claro, guiada por el Espíritu Santo, ella pudo darse cuenta de lo terrible que estaba por venir, ¿no? Y sabía también que la dureza del corazón de su esposo iba a provocar un gran desastre. Así que ella dispuso preparar todos estos alimentos y llevárselos a David, como vemos allí, que en su conversación con David, Abigail demostró humildad, valentía y buen juicio. Ella le dijo a David: no haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió.
A pesar de que Abigail desafió a su esposo y dijo cosas negativas de él, es elogiada por sus acciones. Más aún, David reconoce que ella fue enviada por Dios. David le dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú, sea tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. Sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. De hecho, Abigail es una esposa ideal. Ella no se somete a la insensatez de su marido, pero es sumisa en el sentido de protegerlo a él y sus intereses. Toma la iniciativa cuando él es incapaz o no está dispuesto a actuar, e incluso se disculpa por su comportamiento grosero. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Se pueden imaginar eso, ¿no? Aquellos banquetes con ese hombre que tenía tantas posesiones y tantos recursos, ¿cómo eran esos banquetes? Y el corazón de él estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas. Su esposa esperó, no el mismo día cuando ella regresó, como dice la escritura, que él estaba contento, estaba en un banquete, había bebido. Ella esperó hasta el día siguiente para contarle pues lo que había sucedido, y él, dice la escritura, desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Esto, según la referencia de la Biblia, dice que a él le dio como una parálisis y que 10 días después Jehová hirió a Nabal y él murió. Después que le dio esa parálisis, 10 días después, él murió. Ella fue también valiente, considerando que sus acciones podrían haber sido encontradas inapropiadas por su marido y podría haber tenido que enfrentar su mal temperamento. Sin embargo, pues vemos que en la escritura dice pues lo que le dio a Nabal. Como todas sabemos, Dios tiene propósitos, ¿verdad? Así que el matrimonio de ella supongo que no fue un matrimonio feliz por el temperamento y la conducta que tenía Nabal. En esos tiempos se hacían los matrimonios no porque las parejas estuvieran enamoradas, ¿verdad? Sino quizás por conveniencia. A lo mejor el padre de ella, no sé, por conveniencia, la casó con Nabal. Y bueno, ella aceptó pues y vivía con este hombre que la verdad yo creo que ninguna de nosotras nos hubiera gustado tener un esposo como Nabal, porque era un hombre grosero, y me imagino también cuando estaba malhumorado cómo la trataba, ¿no? Esto estoy yo pensando, ¿no? O sea, poniéndome viendo esa época, pues lo que estaba viviendo Abigail. Sin embargo, a pesar de eso, pues ella no era una mujer amargada, ella no estaba amargada, no era vengativa, porque a veces hay personas que cuando están en una relación con una persona como Nabal, pues se vuelven a veces igual que esta persona, ¿no? Se vuelven amargados y sin embargo, Abigail, pues no sucedió esto, ¿no? El Señor la honró
a ella por su consistencia, por su generosidad y por su disposición de hacer lo que es correcto, sin importar la dificultad que esto representara, ¿verdad? Así que todas sabemos, pues, hermanas, que Dios tiene propósitos para todo y sabemos, pues, que Dios hizo, pues, que esto sucediera, de que este hombre malo muriera, pues, y Abigail, pues, cuando en el encuentro que ella tuvo con David, ella, pues, le dijo como que se acordara de ella, ¿verdad? Ahí no se menciona ningún niño en el capítulo 25 de Primera de Samuel, porque Abigail era una mujer joven y quizás, pues, ella no, hasta donde tengo entendido, no había concebido hijo, pues, con Nabal. Así que luego de la muerte de Nabal, David parece no perder el tiempo en pedirle a ella que sea su esposa, porque él se quedó con esa frase, pienso yo, que ella le dijo, de que acuérdate de tu sierva. Hasta donde tengo entendido, ese discurso, por decirle de alguna forma, fue el más largo pronunciado por mujer relatado en el Antiguo Testamento. Así que después de todo lo que ella le dijo, pues cuando ella se lo encontró y todo, ella al final le dice que se acuerde de su sierva, pues de ella. Así que David se quedó pensando en esas palabras y él la recordaba, ¿no? Tal como ella se lo había pedido. Como dice ahí, no está claro si David buscó este matrimonio porque le atraía a Abigail o por razones políticas, pero ciertamente él admiraba a Abigail. Así que ella llega a ser la tercera esposa de David y da a luz a Kileab, el segundo hijo de David. ¿Ve? Hasta donde tengo entendido, ese fue el único hijo que tuvo Abigail con David. Kileab se llamaba. Bueno, hermanas, este es mi breve relato de Abigail. Las tareas es orar para que el Señor nos dé un espíritu como el de Abigail, una mujer valiente y decidida, que guiada por el Espíritu Santo actuó en un momento preciso, evitando así una tragedia. En la próxima clase compartamos alguna anécdota de una mujer que conozcamos que se asemeje a Abigail. Puede que en nuestro tiempo exista una mujer que haya tenido esa valentía, pues, de actuar en un momento para evitar un desastre, ¿verdad? Puede que alguna de nosotras conozcamos a alguna mujer que se asemeje a esta valiente mujer